en corto tiempo. Lo que yo quería decir es llamar la atención sobre las diferencias, así como dice Pablo, que si uno va a 10 unidades, en 10 unidades se hacen cosas diferentes. Yo quería llamar la atención sobre las diferencias regionales que hay en Colombia. Los que me conocen saben que he tenido la oportunidad de trabajar en 3 ciudades en los últimos 10 años. Y resulta que, por ejemplo, en Medellín, cuando subimos las dosis de noradrenalina muy altas, les decimos dosis Bogotá. En Medellín, cuando uno va en .15 de adrenalina, y estoy hablando de la cardiovid, que es la cardiovid, además saludos a los de la cardio que los extraño con el alma, cuando va uno en .15 de adrenalina y .15 de noradrenalina, en ese momento ya tiene la vasopresina montada y ya las dosis están altas y estamos pensando en un ECMO. Es curioso porque obviamente aquí se mencionan dosis que he vuelto a ver ahora que volví a Bogotá, .2, .3 de Nora, y no sé qué pasa, no sé si la altura sobre el nivel del mar tiene algo que ver. A mí me gustaría que alguien que supiera mucho más que yo me pudiera intentar dar una explicación al respecto. Yo al principio pensaba que era carreta cuando llegué a Medellín y veía que subían de .12 a .15 y a uno de rolo va uno de .1, .2, .3 y la verdad es que sí funcionan. Y sí funcionan y sí sube la tensión subiendo de .12 a .15. Entonces no sé si hay alguien que tenga más experiencia que yo, que sepa mucho más que yo y nos pueda explicar este fenómeno porque no me lo he podido explicar yo y la verdad es que ya una vez volví aquí a Bogotá, cuando voy en .15, .2 de noradrenalina, ya estoy pensando que voy colgada para iniciar otro tipo de soporte vasoactivo. Muchas gracias y qué pena me extendí. Pía, muchas gracias, muy interesante tu apreciación. Definitivamente, digamos, poca información hay de variabilidad regional de vasoactivos en la literatura. Pues si alguien tiene la respuesta, por favor pida lista en el chat para que nos pueda contestar. Por ahora le voy a dar la palabra a Otto, que fue el siguiente que pidió la palabra. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias. Bueno, realmente, para empezar con respecto a lo que menciona Pía, bueno, me llama la atención porque nosotros en Chayo sí empezamos con dosis muy bajitas de inotrópicos, empezamos con dosis de adrena, nora de 0.02, 0.05, Fundación Cardioinfantil tampoco inicia en la cardiovascular dosis muy altas, y creo que eso está en relación con lo que explicó muy bien Juan acerca de la sensibilización y todos los mecanismos de secuestro y de down regulation de los receptores. Entonces creo que si tú arrancas con dosis muy altas, pues de entrada vas a empezar a perder receptores. Yo quería centrar mi comentario en lo que dice Juan, y es que dependemos del escenario donde estemos. Creo que es claro que la población pediátrica por encima de los 30 días en choque séptico no se beneficia ni de la dopamina ni de la dobutamina. Creo que los intensivistas pediatras cada vez debemos aprender más de los neonatólogos para el manejo de los neonatos, porque en las UCIs cardiovasculares cada vez tenemos más neonatos y en ellos sí la dopamina, incluso en choque séptico, sigue siendo su primera elección, con estudios que son serios y que vale la pena revisar. Con respecto al milrinone, creo que tenemos que ser muy cautos en los pacientes con falla renal con trombocitopenia y en los pacientes hipotensos. O sea, llama la atención tener dosis altas de vasopresores y tener un milrinone colgado al lado, sobre todo en pacientes vasopléjicos que tienen funciones normales o buenas a nivel ventricular. Es un poco contradictoria esa combinación a veces. Llama la atención, pues me parece que 0,5 de noradrenalina para empezar vasopresina es una dosis muy alta. Como lo dice Pía, yo creo que uno estando en .15, .2 de nora ya debe pensar en poner vasopresina. Digamos que los adultos ya tienen estudios claros con dosis de 0,3. Creo que el doctor Fernández incluso publicó algo hace algunos años con dosis también de 0,2 o 0,3 de noradrenalina para pensar en la asociación de vasopresina. Tener en cuenta el uso de la dopamina y de la dobutamina, como tú lo mencionaste en el posoperatorio cardiovascular. Creo que dobutamina en el cardiovascular sigue siendo una excelente opción. Como tú lo mostraste, los resultados contra milrinone son muy similares, y pues hay que mirar los costos. Y por último, con respecto al levosimendan,
hacer algunos comentarios. Primero, que llama la atención, no tiene aprobación FDA, entonces hay que mirar con cautela estudios norteamericanos de levosimendan. Hay que buscar evidencia europea ahí. No tiene indicación INVIMA, entonces en Colombia ni siquiera lo podemos utilizar. Nuevamente la evidencia no es muy fuerte a favor del levosimendan y sí es el costo elevadísimo. Me parece que la presentación es muy buena y sí tiene que quedar claro que depende del paciente que estemos manejando la elección de los diferentes agentes. Muchas gracias. Otto, muchísimas gracias por tu intervención. El doctor Ruz levantó la mano. Hola, buenas tardes. Juan, te felicito, la presentación muy buena, muy interesante. Solo agregar algunas cosas, como dicen todos, los escenarios son diferentes. Es diferente manejar un paciente que te llega a urgencia en choque séptico con el uso de vasopresores de entrada, dosis alta, que creo que tiene toda la indicación, al paciente postoperatorio cardiovascular que salió con vasoplegia por la bomba. Nosotros en CardioVir realmente dosis altas no utilizamos. Hoy tenemos una herramienta que es el ECMO, entonces antes de ir a efectos colaterales de todos los inotrópicos a dosis por encima de 0.15, ya estamos montando el paciente en ECMO. Siempre utilizamos dosis baja. Dos cosas básicamente, levosimendan nunca colocamos bolo por la vasoplegia que produce el bolo. Preferimos iniciar dosis baja y vamos ascendiendo hasta llegar a la dosis de 0.2. Nosotros tenemos 2 reportes ya publicados en pacientes pretrasplante. Por la vida media larga que tiene el levosimendan nos permite hacerle bolos semanales a estos grupos de pacientes y nos ha permitido darle espera a los donantes a estos pacientes. Y tenemos otro grupo de pacientes en univentriculares que realmente no hubo ningún cambio entre utilizar levosimendan y milrinone. Y con respecto a dobutamina, creo que sigue siendo una excelente medicación cardiovascular. Nosotros la utilizamos muy poco en el postoperatorio sencillamente por un problema grande y la actividad cronotrópica positiva que tiene. El 99% de nuestros pacientes postoperatorios tienen disfunción diastólica y lo que menos nos gusta a nosotros en disfunción diastólica es la taquicardia. Entonces, por eso no utilizamos mucho la dobutamina, pero en forma preoperatoria es una excelente medicación con efectos muy similares al milrinone, excepto la actividad cronotrópica que tiene. Y te felicito, fue una presentación muy buena. Muchas gracias. Doctor Ruz, muchas gracias por sus aportes. Pidió la palabra Daniel Castro. Buenas tardes y felicitaciones por la presentación completa y bastante clara. Estoy de acuerdo con el doctor Ruz y con el doctor Otto. Cuento la experiencia desde la cardioinfantil. La verdad, nosotros también utilizamos dosis bajas de inotrópicos y vasopresores y pues tenemos también a la mano el ECMO, entonces sabemos que pues, utilizar dosis por encima de cierto punto pues van a generar más consecuencias que beneficios, entonces lo utilizamos relativamente rápido. Ahora pues quería sumar que, como el doctor lo dijo, pues cada niño tiene un momento para cada uno de los inotrópicos o vasopresores y que tenemos que evaluarlo sencillamente individual para saber cuál es el mejor vasopresor o inotrópico que necesita el paciente, sea desde el punto de vista infeccioso, séptico, o desde el punto de vista de un postoperatorio cardiovascular, que pues a veces son un poco diferentes el manejo de estos niños y siempre desde el punto de vista de fisiología, con lo que se han visto todo este tiempo, que es retorno venoso y pues y función cardiovascular. Creo que pues es importante que no estemos utilizando dosis tantas. Ya sabemos que es mejor utilizar, como lo dijo en la charla, es mejor utilizar varios a dosis bajitas que utilizar uno solo con consecuencias graves. Gracias. Daniel, muchas gracias. Entonces, recogiendo un poco lo que han contado, pues parece ser, digamos que en escenarios cardiovasculares, Pia inicialmente también habló de una diferencia regional, muy interesante ver esos escenarios. Quisiera preguntarles a los que no son
cardiovasculares, digamos, están de acuerdo en esas dosis bajas, o la experiencia en los pacientes, como mencionó un poquito el doctor Ruz, que en el paciente séptico pudiera ser algo diferente. Quisiera preguntarle a los cardiovasculares, digamos, en el paciente infectado con cardiopatía, que esto hacen alguna variación o siguen teniendo la regla de que baja la dosis para todos. Hola, mira, nosotros en cardio, y una de las cosas que discutíamos es probablemente la vigilancia que tenemos en los pacientes. Y creo que el diagnóstico temprano del paciente con sepsis y que va a llegar a choque séptico probablemente cambia la estrategia de manejo. Nosotros seguimos con manejo de soporte vasopresores a dosis baja en pacientes sépticos, pacientes con choque, que hemos comprobado bacteremia, con mediastinitis. Y creo que el diagnóstico temprano, y ese es nuestro parecer, ¿no? No tengo evidencia, pero es para nuestro parecer, el diagnóstico temprano hace que cambie también la dosis de soporte vasopresor que utilizamos. No cambiamos nosotros nuestra estrategia. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que quisiera compartirnos? Juan Camilo menciona aquí algo de cuando hay él habla de usar varios inotrópicos o vasoactivos al tiempo, y las sugerencias de los desmontes: desmontar primero el que se inició de último, desmontar primero el que tenga mayores efectos, desmontar primero el que está a dosis más alta, desmontar primero el que tenga menos cavidad de perfil fisiopatológico del caso, desmontar primero el que tuvo una respuesta menos favorable. No sé si alguien tenga alguna opinión acerca de ese escrito. ¿Hace algo diferente? ¿Siempre desmonta primero alguno? Daniel. En conjunto con Otto, que está ahí dentro de la charla, nosotros siempre discutíamos eso aquí en la cardio, y creo que lo que dice el doctor Juan Camilo Jaramillo es muy útil, ¿cierto? Entonces, que uno tiene que ver el perfil del paciente, y de acuerdo a eso, pues escoger el primer vasopresor. No es una regla que uno siga, que siempre ponemos uno, después el otro, después el otro. Nosotros generalmente evaluamos muy bien los pacientes, y, por ejemplo, en un perfil de un paciente que tenía hipertensión pulmonar grave, pues, y está infectado, preferíamos iniciar a veces con vasopresina que con noradrenalina o adrenalina. Entonces, el perfil del paciente a veces nos decía que inotrópico iniciar, y lo mismo para desmontar cada uno de los inotrópicos o vasopresores. No sé qué opinan los que tienen también, pues, más experiencia en el cuidado cardiovascular, como Otto y los que están en la charla. Muchas gracias, Dani. No sé si alguno quisiera aportar más opinión. Bueno, todos parecen estar muy de acuerdo con la aproximación que propuso Juan Camilo. Si quieres, entonces vamos a iniciar el taller. A los fellows se les entregan unas preguntas en el fin de semana para que desarrollen el tema. Obviamente cualquiera está invitado a participar. Entre más personas participen, más divertido es. Entonces, la primera pregunta que se le hizo a los fellows fue la discusión del consumo de oxígeno en los inotrópicos. Entonces, la pregunta puntual fue: ¿cuáles son los determinantes, o cuál es el determinante del consumo de oxígeno en un inotrópico, para poder determinar si existen inotrópicos que gastan más o gastan menos oxígeno? No sé si alguno de los fellows quiera participar de primeras. Hola, doctor. Todo tuyo, Juanita. Hola a todos, yo soy Juanita Uribe, Fellow de la Sabana. Bueno, para responder esta pregunta,
Encontré un artículo publicado en un libro de cardiología y lo que encontré fue que el consumo de O2 miocárdico depende como de dos variables grandes. La primera es del aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Entonces, el aporte de oxígeno del miocardio está influenciado por dos variables. La primera es la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, o sea que en este caso pues sería como la hemoglobina, y el segundo es el flujo coronario o la regulación pues de la resistencia vascular. Y la demanda de oxígeno del miocardio está determinada por tres partes. Entonces, la primera sería la frecuencia cardíaca, la segunda sería la contractibilidad cardíaca y la tercera sería la tensión sistólica de la pared de la masa miocárdica, que fue lo que vimos pues como en el taller anterior cuando hablábamos de la ley de Laplace. Entonces, para responder como la pregunta exacta, decía que si la frecuencia cardíaca es uno de los determinantes de la demanda, el aumento de la frecuencia conduce a un mayor consumo de oxígeno en el miocardio. Y es por eso que los inotrópicos que van a tener un efecto que sea más cronotrópico positivo podrían tener un mayor consumo de O2 miocárdico. Sobre la contractibilidad, también decía que cuanto mayor sea la contractibilidad, más oxígeno consume el miocardio y las contracciones más rápidas y potentes van a hacer que se requiera pues más energía. Entonces, nuevamente aplicaría aquellos que tienen un efecto pues como sobre la contractibilidad directamente, pues tendrían mayor consumo. No encontré pues exacto como la respuesta, lo único específico es que lo que ya dijo Juan, que el milrinone sí tiene una disminución como el consumo de oxígeno, pero creo que la pregunta uno la puede pues analizar teniendo en cuenta esto que ya definí y cómo actúa cada uno, que fue lo que mostró Juan en la charla. Entonces, de acuerdo al receptor y al mecanismo de acción que yo esté buscando y las dosis que yo esté dando, pues voy a tener entonces pues un efecto que va a ir determinado pues, o que va a afectar directamente el consumo de O2 en el miocardio. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo más. Yo quiero complementar una cosa chiquita, ¿puedo? Dale, dale. Bueno, mi nombre es Ana María Bejarano, yo soy fellow de segundo año de la Universidad de La Sabana. De acuerdo con Juanita, pues como en la respuesta que dio, solamente agregar que la mayoría de los sinotrópicos, además de, digamos, de esos mecanismos que ya nombró, también van a aumentar la producción de algunas moléculas metabólicamente activas que van a generar unos efectos mediados por segundos mensajeros, pues que se van a terminar en desencadenar todas las cascadas que Juanse pues nos mostró muy gráficamente. Entonces, digamos que esos efectos son los que van a terminar por aumentar además el consumo de oxígeno, sumado a que pues también va a aumentar esa liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al aumentar el calcio intracelular por la prolongación de la duración de la meseta del potencial de acción y pues de esta manera aumentar pues esa contractilidad. Entonces, digamos que además de esos efectos pues cronotrópicos, sinotrópicos, pues son como la potencialización en la formación de moléculas metabólicamente activas, lo que también va a generar en el consumo de oxígeno. Perfecto, Anita, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna opinión? Entonces, Orlando. Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Mizar, soy fellow de segundo año de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Bueno, yo hice un enfoque un poquito diferente, primero como buscando cuáles eran los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio y uno se pone a revisar y Juanita sí plantea mucho y se plantea también que hay tres variables determinantes que es el estrés parietal, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Sin embargo, varios estudios encontraron con respecto que la contractilidad no generaba tanto impacto como uno quisiera para medir el consumo de oxígeno del miocardio. Estos métodos inicialmente fueron tomados en perros, hace como por allá por los 70, muchos de esos estudios se presentaron así y se trató de buscar como unos valores subrogados a estos determinantes. El que más se aproximó y que inclusive tuvo mucha vigencia fue un señor llamado Bresneider, que sacaba una fórmula un poquito complicadita donde decía que la presión sistólica igual al, a la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca por 10 elevado a la segunda potencia. Sin embargo, se ha tratado de facilitar y han habido muchas homologaciones de estudios
Encontré una que fue mucho más sencilla, inclusive fue planteada por un fisiólogo acá colombiano, que se fue el doctor Gómez, eh, que hablaba sobre que el consumo de oxígeno estaba dado por el doble producto por 8.45 entre 10.000. Y hablando de que el doble producto se refiere a lo que es la frecuencia cardíaca y a la presión arterial sistólica. Entonces, si uno mira, podría uno plantearse que aquel inotrópico que te incremente la frecuencia cardíaca o que te incremente la presión sistólica podría ser como que el determinante mayor que te podría ayudar a determinar cuál es el consumo cardíaco el de consumo de oxígeno cardíaco que está ejerciendo ese inotrópico para el momento en que se está usando. Listo, eso era todo. Orlando, muchas gracias por complementar. Yo creo que más o menos todos contestaron la pregunta. Básicamente, el consumo de oxígeno del inotrópico del corazón, pues básicamente está determinado por qué tanto trabajo le ponen a ese miocardio, y eso está determinado básicamente por la frecuencia y la poscarga sobre la tensión. Entonces, en principio, no es válido comparar inotrópicos y decir cuál consume más o menos oxígeno si los mecanismos son diferentes. La pregunta siempre que te tienen que hacer es qué tipo de efecto sobre el corazón necesito para mejorar lo que sea que estoy mejorando. Entonces necesito cronotropismo, necesito inotropismo, lo necesito ya, lo necesito después, necesito más algo que sea inotrópico pero dilatador, puedo mezclar dilatadores con inotrópicos. ¿Sí? La discusión no es tanto, y ahí es una de las cosas que más confunde a la gente, porque en principio el consumo de oxígeno está determinado por qué tanto trabajo hago. Entonces, por eso ustedes ven que en adultos las fallas cardíacas casi no utilizan apoyo, digamos, dándole más duro al miocardio, porque su objetivo es tratar de que haya perfusión coronaria, mientras que en niños, en un escenario en que el niño está casi falleciendo, o en un escenario de reanimación, pues lo que necesitamos primero es que arranque el corazón. Entonces, tengan mucho cuidado en esas comparaciones. Pía pidió la palabra. Ya, qué pena la demora, torpeza para activar el micrófono. Sí, justamente Pablo iba a decir, es más o menos lo mismo, y es que no hay que preocuparse tanto. Obviamente hay que preocuparse por el consumo miocárdico de oxígeno, pero más que preocuparse por eso es, en mi opinión, después de este tiempo, tanto en cardio como en UCI polivalente, es uno, no ponerle demasiada poscarga, porque eso es aumentarle el trabajo, y definitivamente la perfusión clínica y otras variables de perfusión deben predominar sobre una medida de tensión arterial a la hora de guiar la terapia, porque entre más poscarga y más duro le den de verdad al miocardio, no necesariamente más le van a mejorar el gasto. Y la otra es no preocuparse tanto por el consumo de oxígeno si le estás dando una buena entrega de oxígeno, es decir, no fijarse más bien fijarse en la meta terapéutica que uno tiene con ese paciente, ya que obviamente eventualmente el vasoactivo le va a aumentar el consumo de oxígeno en cierto porcentaje, pero con toda seguridad, si uno le da entrega de oxígeno, y sobre todo le mantiene también en cardiovasculares, sobre todo es muy delicado mantener una diastólica, en todos, mantener una diastólica decente para mantener perfusión miocárdica. Creo que no hay que angustiarse tanto por cuál es el consumo de oxígeno por ese vasoactivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía, por tu complemento. No sé si alguno más quisiera opinar algo sobre consumo de oxígeno en miocardio. Creo que ya más o menos quedó respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta tiene un poco que ver con lo que estábamos discutiendo de variaciones regionales y de cardiovasculares versus sépticos, y creo que aquí hace parte, digamos, de la respuesta, pero nos interesa desde el punto de vista de la fisiología, qué fenómenos encontraron o qué fenómenos consideran ustedes que son importantes cuando uno quiere hablar de que un agente vasoactivo funcione mejor o peor. ¿Puedo empezar? Todo tuyo. Bueno, nuevamente me presento, Ana María Bejarano, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Dentro de algunos de los factores pues, que encontré están, pues, como mencionaba Juanse, las alteraciones en los receptores y las vías de señalización intracelular, que van a generar unos cambios tanto en la farmacocinética como farmacodinámica de estos inotrópicos, y eso lo vamos a ver en eventos como, por ejemplo, en la sepsis, porque se producen varias endotoxinas que van a aumentar el ARN mensajero de los reguladores de moléculas de señalización de las proteínas G, que lo que va a hacer es producir un patrón de menor respuesta pues, agonista adrenérgico.
Entonces eso lo que nos genera es un menor efecto de los alfa-adrenérgicos. Y por otro lado, pues también en estos escenarios como la sepsis se ha documentado, o leía sobre regulación a la baja de isoformas de la anilato-ciclasa por la endotoxemia, y eso también pues disminuye la respuesta de estos receptores. Por otro lado, pues tenemos la sensibilización y la regulación a la baja de los receptores alfa y beta, la internalización de los receptores acoplados a la proteína G, que pues era el que nos mostraban en el esquema. Y hay otro mecanismo de, pues, de sinergia o de agonismo en la falla cardíaca, donde pues hay, digamos, ese sinergismo entre las endotoxinas y el factor de necrosis tumoral, que también va a disminuir esa sensibilidad de los adrenoreceptores. Otro factor es la producción de radicales libres de oxígeno y la autooxidación que se da de las catecolaminas. Eso, por ejemplo, ocurre también pues, en la sepsis, donde hay una producción aumentada de óxido nítrico que produce oxinitrito que va a desactivar esas catecolaminas y disminuir la función de los receptores también. Y en estados de choque, donde hay acidemia profunda, la disminución del pH también se aumenta, se relaciona con aumento de los radicales libres de oxígeno, que va a producir pues, ese mismo fenómeno. Esos fueron como algunos de los mecanismos que describí. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguno encontró algunos otros mecanismos? Hola, doctor, buenas tardes. Todo tuyo, Shail. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Chay Chacón, yo soy residente de la Sabana de primer año. No, es una cosita muy pequeña como para complementarle a Anita. Realmente la respuesta en los artículos, digamos que no se encuentra así de forma concreta, pero hacen referencia mucho al pH ácido y la otra es la baja concentración de calcio. Recordar un poquito de lo que dijo Juanse, pues finalmente el calcio viene siendo la vía metabólica común, teniendo en cuenta pues que los betagonistas a través de la denilciclasa y el AMP cíclico van a terminar en ese sarcoplasma, digamos, expulsando calcio, y finalmente pues la vía de la fosfolipasa con el IP3 también la vía común viene siendo el calcio. Entonces, dentro de los artículos que revisé, entonces tener unas buenas concentraciones de calcio también favorece a que haya una buena inotropía. Perfecto, Shail, muchísimas gracias. Orlando también pidió la palabra. Sí, buenas. Ya me conocen, Orlando Mizar. Eh, lo que encontré dentro de complementando mucho y varios artículos, especialmente lo que habló Carcilo, para incrementar los efectos de una buena contractilidad y de un buen inotropismo, pues siempre era bueno estar pendiente del contexto de la precarga. Tan es así que muchas veces que en condiciones de choque distributivo o de choque, la primera línea de intervención es tratar de hacer una reanimación hídrica para poder después hacer la segunda fase del uso del vasoactivo. Eh, También de todas maneras, bueno, complementando mucho y recordando mucho al doctor Perdomo, hay una cosa muy importante es que lo ideal para usar un vasoactivo es tratar de mejorar todas las condiciones previas para el uso del mismo. ¿A qué me refiero con esto? Ya hablé de la precarga, un ejemplo, pero también que haya una buena oxigenación, que haya una buena entrega de oxígeno, que haya una adecuada suministro de glucosa. La semana pasada también el doctor Daniel habló sobre una buena una buena capacidad hormonal, incluyendo entre ellas el cortisol y la tiroxina, que son elementos que van a favorecer a que tanto mejore el efecto vasoactivo y los vasoactivos puedan cumplir la función que estén necesitando en su momento. Listo, gracias. Perfecto, Orlando. No sé si alguien quisiera hacer alguna opinión adicional. Un poco la pregunta va dirigida al doctor Perdomo, que es uno de los que más habla de este tema, y es, digamos, entendiendo, digamos, todos estos fenómenos que han propuesto y un poco lo que ya contestó Orlando, digamos, ¿qué intervenciones proponen ustedes alrededor del apoyo de los vasoactivos para ajustarlos en la medida en que funcionen? En noradrenalina 0.5 y uno hace ¿Ahí me escuchan? Ahí. Digamos, ¿cuál sería, digamos, el manejo que le darían, digamos, al ambiente de esos pacientes? No sé si alguien quisiera opinar o si no, de una vez el profe Perdomo, que es como
el defensor de este proceso. Si está por ahí. ¿Se salió? Ah, no, ahí lo veo. Buenas tardes a todos. Qué pena, no he podido estar todo el tiempo en la presentación. Lo que alcancé a ver me pareció una presentación muy ordenada, muy bonita. Entonces felicitar a Sebas, que lo hace como habitualmente lo hace relativamente bastante bien. Con respecto a la pregunta, entonces, ¿qué cosas hacen que un inotrópico funcione más o menos? ¿Sí? Yo siempre les recuerdo a los residentes pues, que gran parte para que el inotrópico funcione es que haya un receptor que responda a ese medicamento. Entonces, por eso son consideraciones que debemos tener cuando nos enfrentamos a pacientes que crónicamente han estado estimulados por vía adrenérgica. Posiblemente la efectividad de las catecolaminas del frasquito no va a diferir mucho de las catecolaminas que el niño ha venido produciendo durante las semanas anteriores. Si nos enfrentamos a un paciente que tiene una condición aguda, la posibilidad de que la sensibilidad de estos receptores a las catecolaminas de los fármacos es muy probable que sea mucho mejor que en las otras condiciones que expliqué. Y como ha recordado bien Orlando, pues para mí los 4 principales inotrópicos es tener un paciente que tenga oxigenación, glucosa, calcio y un nivel de hidrogeniones adecuados que permita que el músculo cardíaco funcione como debiera ser. Entonces eso es lo que podría aportar por ahora. De verdad me disculpo de que no esté así completamente presente, pero pues como hay algunos que sí nos toca trabajar, pues ni modo. Espero haber ofrecido algún tipo de lucecita a la pregunta. Profe, muchas gracias por su participación y qué pena haberlo interrumpido si estaba trabajando. En principio, digamos que eso era lo que queríamos que repasaran con los fenómenos. Una cosa que mencionó un poco Otto al principio que yo creo que es importante que recalquemos es lo de la edad en los fenómenos de los vasoactivos. Entonces, pareciera que hay cosas que realmente también tienen que ver con la maduración del miocito y drogas que no tendríamos por qué explicar funcionan mejor en unos eventos que otros, momentos del corazón donde por mucho que uno quisiera, pues él no tiene fuerza adicional, entonces solamente puede mejorar el gasto a punta de cronotropía o lo contrario, se ha discutido mucho corazones que están demasiado acelerados en escenarios donde no deberían estar demasiado acelerados, de pronto la elección para mejorar su gasto cardíaco sea bajar su inotropía o bajar su cronotropía más que su inotropía. Entonces piensen siempre en, digamos, en los fenómenos alrededor de los agentes vasoactivos, tienen que ver con muchos factores. Alguien contestó en alguna de sus respuestas que nos envían por escrito los polimorfismos, que es un poco lo que mencionaba Pia de su práctica clínica, mostrándonos que ella sí nota diferencias regionales. Entonces piensen en esas cosas y no todos los pacientes tienen que responder a las mismas dosis ni en los mismos escenarios. Algunos serán más sensibles a estos diferentes fenómenos que otros. Bueno, la siguiente pregunta va orientada a un puntaje que se ha vuelto muy famoso recientemente, que es el puntaje inotrópicos vasoactivo. Y básicamente lo que nos interesaba en esta pregunta era que buscaran en qué se fundamentó, o sea, que quien decidió darle un puntaje a uno o a otro, por qué se lo dio, si tenía alguna explicación fisiopatológica. Y después, como a veces pasa por serendipia en la vida, pues de pronto demuestra que sí sirve o que no sirve, como les pasó un poco en otros escenarios a los médicos. Entonces, no sé qué vieron y qué leyeron. ¿Algún voluntario? Yo, profe. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, yo soy Angélica Rodríguez y soy salud intensiva de la Universidad del Rosario.
Bueno, estuve revisando acerca del score inotrópico, como se denomina o como lo denominan actualmente en algunos artículos. Fue escrito inicialmente por Wernicke en 1995 y este le da un valor a cada uno de los vasoactivos e inotrópicos como adrenalina, noradrenalina, butamina, milrinona, vasopresina. Y fue escrito inicialmente en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, básicamente en niños. Digamos que he visto que se le han hecho algunas modificaciones adicionales. Inicialmente pues se escribía dopamina, butamina, epinefrina, milrinona, vasopresina. Algunos ya incluyen incluso levosimendan. Y se le da un puntaje de valor según los microgramos kilogramo minuto que se usa. Entonces, en dopamina, simplemente los microgramos por kilogramo de butamina, pero la epinefrina le dan un valor mucho mayor de 100, milrinona de 10, vasopresina de 10.000 en unidades por kilogramo minuto, y norepinefrina de 100 microgramos kilogramo minuto, y cuando incluyen o se incluye levosimendan, le dan un valor de 50. Lo que encontré es que un score inotrópico mayor de 20 se considera alto y pues se va a asociar con mayores complicaciones asociadas. Y que adicionalmente, cuando estos niveles superen a 20, lo más posible es que el tratamiento médico quizás no consiga revertir la situación, sino que provoque además un progresivo aumento del estrés miocárdico. Esto también se ha visto relacionado con cambios histopatológicos como edema de los miocitos, formación de bandas en las fibras musculares, daño como tal o lesión de los miocitos y fibrosis intersticial. Y, por ejemplo, encontré o describen dentro de las recomendaciones actuales de Surviving Sepsis del 2020, aunque no está claro, por ejemplo, cuando va a entrar un paciente en ECMO, o sea, los parámetros exactos, se pudiera usar, algo que me pareció un poco alto, este puntaje vasopresor inotrópicos mayor a 20 para pensar en que el paciente debe ir a ECMO. Eso es escrito pues por la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Realmente, doctor, a profundidad no encontré exactamente por qué se le daba ese valor a cada uno de los inotrópicos, pero supongo es porque cuál tiene mayor posibilidad pues de aumentar el consumo miocárdico. Entonces, no, esa parte está bien. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien encontró algún otro dato adicional o quisiera complementar lo que dijo Angélica? Orlando, dale. No, profe, yo revisé el artículo, la primera vez que se planteó, sí, fue por Wernicke, en el 95, y lo hizo en una publicación de vigilancia de unos posoperatorios de cirugía cardíaca, su evolución como ocurría en las primeras 48 horas, y la necesidad o no de uso de vasoactivos, y le daba un puntaje a esos vasoactivos. Sin embargo, él dice que fue un modo empírico, o sea, él miró como que trató de hacer un cuadro y la cosa le salió porque a partir de ese cuadro de los puntajes que él le dio, pues le han sido validados para otros tipos de cardiopatías, inclusive reciente, bueno, no tan reciente, pero también es un criterio para consideración de ser un paciente candidato a ECMO o no, pero básicamente fue por empirismo. Ahorita en el 2010 hicieron una modificación porque como ya se estaba comenzando a presentar un poco de desuso de la dopamina, entonces le adicionaron ya la presencia del milrinona y la norepinefrina y le trataron de hacer las mismas validaciones y igual han podido alcanzar la meta de esa clasificación que había comentado Angélica, que era del 1 a 20 y que mayor a 20 es que está la cosa bien fea. Y todo. Perfecto, Orlando, muchas gracias. ¿Alguien encontró algo diferente?
Bueno, pues este es un ejemplo de la intuición médica. A veces, digamos, en la discusión de las técnicas de producir puntajes y de producir validación de escalas, como que siempre estamos muy obsesionados con la forma numérica de cómo alcanzar una validación, y este es uno de los ejemplos que hoy en día la gente no aceptaría tan de lleno, y es que de fondo no hay un constructo muy claro más que una experiencia clínica, pero vean cómo la, la evolución del puntaje le ha dado un poco la razón de la manera como los escogió. La nueva, ¿ahí me oyen? Ahí. Entonces, pues no se sabe muy bien qué pasó con, digamos, cuál fue su raciocinio detrás. De pronto alguien lo hubiera entrevistado más adelante para poder tratar de reproducir lo que hizo. En la modificación que hicieron, como ustedes vieron, tampoco hay un análisis del constructo detrás de por qué a uno le pongo 50, a otro 10, a otro 30, pero pues tiene, digamos, cierta plausibilidad biológica en la medida en que uno pues le parece más o menos lógico lo que hizo, y realmente pues el futuro ha mostrado que sí tiene alguna capacidad de discriminación. Sin embargo, pues siempre le queda a uno el sinsabor de no saber qué lo creó. Bueno, finalmente la última pregunta es la que todos nos quisiéramos preguntar, que vieron ustedes un poco el escenario que les contaron en el manejo cardiovascular, la discusión de las dosis, y es en qué escenarios clínicos ustedes elegirían qué vasoactivo, por qué, y digamos un poco la justificación para imaginarnos los distintos escenarios. Entonces, Daniel ya les adelantó uno. Él dice que cuando principalmente hay una vasoplegia asociada a hipertensión pulmonar, él prefiere usar una vasopresina de forma inicial. Oyeron hablar de que no les gusta, digamos, usar muchas dosis de un solo vasoactivo, sino prender dos vasoactivos de forma simultánea. Oyeron la discusión del uso de dobutamina con noradrenalina. Entonces, no sé si alguno quiere darnos como cuáles serían sus escenarios o cómo lo organizaría. Dale, Orlando. Bueno, buenas tardes. Lo que encontré, pues encontré como dos modos de, de plantear el manejo del uso de los vasoactivos. Eh, Hay una evidencia sobre el manejo de de los cuadrantes de Forrester, y que los clasificaba de 1 a 4, y dependiendo del contexto de ese 1 a 4, pues eh, donde 1 era un paciente normal, 2 un paciente hipervolémico, 3 un paciente con hipovolemia, y 4 un paciente con shock cardiogénico, pues, y dependiendo de las clínicas, porque no solo cuando se usó Forrester era más que todo con la aplicación de métodos invasivos, pero la idea era pacientes hematosos, o sea, con las características de hipervolemia o de choque hipovolémico o de choque cardiogénico, uno podía como que hacer una pequeña orientación hacia a qué tipo de vasoactivo usar. Es importante para eso conocer mucho la farmacocinética y farmacología de los vasoactivos que uno está usando, ya para hacer una adecuada orientación sobre el perfil que uno quiere, al que se quiere orientar, y llevarlo siempre a ese escenario 1. El otro que se acerca más es sobre la fórmula, la de la construcción de la entrega de oxígeno, eh, y sus variantes. Pues si uno plantea, bueno, ya lo que habíamos comentado antes sobre la construcción del entrega de oxígeno dependía del volumen minuto y del contenido arterial de oxígeno. Pues a partir de ahí uno comenzaba a buscar cuáles eran las determinantes de ello. Si vemos si dependía de precarga, pues necesidad de expansión o diuréticos; si dependía de postcarga, de vasodilatadores; o si era un franca problema de contractilidad, pues usar del estado contráctil. Si el problema era más que todo relacionado con la resistencia periférica, pues
o un vasodilatador o un vasoconstrictor, lo que esté necesitando en ese momento. Y para mejorar la entrega de oxígeno, importante también, adecuado oxígeno, obviamente, hemoglobina y otras variables. Listo, doctor. Eso es todo. ¿Ahí? ¿Qué pasó? Muchas gracias, Orlando. Ahí no sé si están viendo el escenario que mencionaba Orlando del Forester. Eso es a lo que se refería. No sé si alguien tiene otra apreciación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una tarde muy interesante con muchas opiniones y variaciones. Quisiera agradecer a todos los que se quedaron hasta el final y a todos los que estuvieron. Tuvimos casi 80 personas el día de hoy. Nos vemos en 8 días. Vamos a hablar de actividad eléctrica miocárdica. Le toca a Orlando. Y entonces los esperamos dentro de 8 días. Esta quedará en el canal como todas. Buenas tardes y me encanta haberlos visto a todos.